Lo primero, eso, ¿cómo te ha interesado la historia esta que te ha propuesto Dani? Hombre, Dani ha sido muy listo, porque la forma de presentar la historia era ya un aval. Quiero decir que no es como que te llega un papel donde hay 4 cosas escritas. Me llegó la historia, me llegó el guión, me llegó un storyboard y me llegó otro documento con todas las influencias que me imagino que además Dani sabe que son comunes, con lo cual era como estarte poniendo un regalo entre las manos, ¿no? Hablarte de cierto cine, de ciertos grupos de rock, de cierta imagen, de la historia de la música electrónica partiendo de ella en el Ceremín, o sea que son muchas cosas que era como que sí. El problema siempre con estos proyectos es de tiempo, que normalmente nunca te coincide, y sí que había una cosa que decía, yo te puedo decir una fecha, pero hay alguna cosa que como de repente salga, te tengo que dejar plantado, pero pudimos... Pero estabas tocando fuera, ¿verdad? Pero ya he terminado, pero el problema es lo de fuera, que si de repente... México es un país muy impredecible. Entonces tú siempre intentas como decir, bueno, en enero vamos a ir a México. Eso es imposible, de repente te avisan y te dicen, la semana que viene. Entonces era la única duda que había, pero como ya se ha conseguido, ya no va a pasar nada, ya lo vamos a hacer y ya está. Vale. Y a nivel de historia, digamos, ¿te gusta mucho el cine de terror? Es que aquí hay varios guiños, porque es cine de terror, es cine fantástico, es ciencia ficción serie B, o sea que son muchas influencias, otra vez más digo, comunes, ¿no? Y vistas además, yo creo que desde el punto de vista de muchos directores, desde directores que pueden ser como Tim Burton, que ahora mismo están en activo y que también tienen todas esas influencias como un bagaje cultural, y hay que decirlo con mayúsculas, a gente que en su momento pudo hacer esas películas en los mismos años 50 o 60, ¿no? Sí, de hecho, se parece en ciertos puntos a Mars Attack, en algunas concepciones de... Es que Mars Attack bebe de muchísimas cosas también, ¿no? Supongo que es ese mundo de influencias comunes que tiene mucha gente y que hace que te sientas identificado. Yo siempre me pregunto cómo verá la mayoría de la gente las películas de Tim Burton, y no me lo puedo explicar, porque para mí cada plano es una declaración de principios al cine, a la literatura, a la estética, a la diferencia, al ser diferente. Da igual que sea un perro, que sea Eduardo Manos Tijeras. Es casi el director heterosexual que más se acerca a lo que yo pienso. El otro es John Waters, y creo que los dos tienen un sentido del humor muy parecido, pero Tim Burton es curioso, no es que yo quiera ser aquí como heterofóbica, pero es curioso que un tío heterosexual tenga la agudeza a veces y el sentido del humor tan torcido como lo tiene Tim Burton, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿qué verá la gente cuando ve Eduardo Manos Tijeras o cuando ve Pesadilla antes de Navidad? Me da igual la película, o cuando ve Mars Attacks. Mars Attacks es que no puedes parar, es casi que la tienes que ver plano a plano, porque es un continuo homenaje a un montón de cosas. De todas sus películas, ¿cuál quizás es la que te gusta o más veces has visto? Más veces quizá se juntan, yo creo que las dos cosas. Eduardo Manos Tijeras es mi favorita, porque creo que primero es todo no sé, un homenaje a lo gótico, pero a lo gótico de todas las épocas, a lo gótico de finales del 19, a lo gótico de los 80, y es como siempre esa idea de que, pues que en ese caso, en esa sociedad americana tan idílica o en cualquiera, el diferente es diferente y la cosa nunca acaba bien. Por mucho que pueda parecer que va bien a mitad de la historia, ¿no? Y luego la estética es muy importante. Siempre yo digo que no me interesa ningún grupo, que no me compraría su disco solo por ver la portada. Pues no me interesa ningún director que pueda contar una gran historia y que estéticamente dé igual cómo vayan vestidas las actrices, cómo estén decoradas las casas o cómo sea el pueblecito. Todo es fundamental. Y como ya sé de dónde viene la nieve, pues puedo morirme más tranquila. Eso es lo importante. Y bueno, el personaje que interpreta, Sarah Plumwood, ¿qué ves en ella de interesante como personaje? ¿Qué es lo que...? Sí, como personaje, así desde el punto de vista de la interpretación, es muy divertido hacer un personaje que no tiene texto en este caso, pero que en un momento dado es el hilo, ¿no? Argumental de todo. Y que yo creo que es como la gran venganza. Esto sería como si Eduardo Manos Tijeras hubiera acabado bien, de alguna manera, que en ese caso acabó mal. Es como la gran venganza del diferente, la gran venganza del que se adelanta a su tiempo, la gran venganza del que
en un momento dado tiene, como el caso del protagonista, ¿no? Tiene personas que pueden pensar que están como en total sintonía con ella, pero que nunca dejarán de ser más que una minoría, ¿no? Pues en este caso a través de la invasión extraterrestre, que es la gran venganza. Claro. Bueno, una penúltima pregunta. Este corto, digamos, cuando lo leíste, si tuvieras que explicarle a alguien a grandes trazos qué es o cómo lo venderías, ¿qué dirías de él? Pues que es un corto lleno de referencias culturales a cosas que me interesan. Desde la música a la estética, las películas, el planteamiento de cómo debe ser una película de terror, cómo debe venderse, que es una manera muy interesante, cómo un director perfila el guión, el story, y lo tiene clarísimo desde el principio, todo eso. Y luego como historia, como esa historia que siempre te gusta ver si te gusta este tipo de, si te gustan estos géneros, porque es que esta película, este corto contiene muchos géneros, ¿no? Es divertida, al mismo tiempo tiene su parte de bofetada, de crítica, pero siempre sin perder el humor y sobre todo cuidando mucho la estética. Bueno, una última pregunta. ¿Alguna vez, digamos, a lo largo de tu carrera te has planteado dirigir o hacer algún cortometraje o alguna cosa? No sé. No, cortos no. Sí hubo un momento a principios de los 90 que hicimos muchos proyectos de programas de televisión imposibles de hacer. Todo el mundo decía que cada vez que llegaban a una cadena decían, bueno, ese programa es ideal, pero no sabemos cómo hacerlo, ni a quién, porque no sabemos a quién le va a gustar. Es el tremendo error siempre de pensar que algo le tiene que gustar a todo el mundo. Claro. Es muy importante que algo no le guste a alguien, porque entonces quiere decir que hay otras personas a las que les va a gustar más. No se puede gustar a todo el mundo, es imposible. Tiene que haber alguien a quien no le guste y eso es bueno. Y entonces sí, dentro de eso, claro, había muchísimos guiños al género, al fantástico, al terror, en aquellos guiones que hacíamos. Hicimos para Canal Plus, que yo creo que nunca llegó a producirse finalmente, unos segmentos de la otra historia del mundo. Entonces era todo como, yo qué sé, la Estatua de la Libertad en realidad era una diosa extraterrestre que había venido. Era todo que contábamos la historia del mundo, pero según nuestro punto de vista, ¿no? Pero nunca llegamos a... Hicimos el piloto y poco más. O sea, el tono, digamos, seguía un poco lo estrafalario de La Bola de Cristal, o... Pues no sé, porque yo en La Bola, que La Bola está muy reivindicada y todo lo que tú quieras, pero a mí hay segmentos de La Bola que no me gustan nada, o que no me divertían nada, o que no me interesan nada. Entonces, que con el paso del tiempo todo parece que es genial y maravilloso. Es lo que simbolizó yo creo que La Bola lo que simbolizó fue, por un lado, que era un programa infantil, por el horario en el que se emitía, pero nadie de los que lo hacían, ni los guionistas, ni los que salíamos por la pantalla, cambiaba su forma de ser o el lenguaje o lo que fuera, porque teóricamente fuera un programa que fueran a ver los niños, ¿no? Y sobre todo en aquella época, que era una época que dio lugar luego, ¿os acordáis?, a las presentadoras rubias, que eso todavía no ha tenido sus consecuencias. O sea, habrá, yo creo que eran 5, 6, 7 años, una serie de asesinos en serie traumatizados por las... De verdad lo va a ver, porque eso tiene que dejar marca. Todavía estamos en la generación de La Bola de Cristal, pero quedan 5 o 6 años que algo va a pasar, porque Leticia Sabater ha sido muy importante en la formación de una generación y dos. Y esa generación todavía no ha llegado al poder. Y va a ser muy interesante ver las consecuencias. Yo estoy deseando. Bueno, pues lo que quería decir es que yo creo que lo que tenía La Bola era eso, quiero decir, y las ganas un poco de enseñar. Es decir, que había, dentro de lo que era toda La Bola, se ponían series antiguas, que ahora no significa absolutamente nada, pero que entonces era también un poco la historia de la televisión, desde los Monsters a La Pandilla, Mi Bella Genio, y una historia del cine o de la música, contada por Gurruchaga o Las Divas o Marlene Dietrich, y cualquiera en su sano juicio diría, ¿a qué niño de 8 años le interesa Marlene Dietrich? Pues probablemente a muchos si se lo enseñas. O ¿a quién le interesa Alice Cooper o Bowie? A muchos si se lo enseñas. Entonces eso fue lo que pasó con La Bola, y por eso la veían niños de 5 años y niños de 40 años. Entonces hay varias generaciones ahí que se levantaban el sábado por la mañana. Pues nada, nos vamos a hacer el corto. De momento esto es todo por ahora. Vale, me voy.